Sin duda, Eloy Alfaro se trata de un personaje que provoca justamente estas pasiones, pero quisiera en esta parte del programa tener algunos elementos adicionales respecto al aporte de Eloy Alfaro y también, si nos da tiempo, lograr alguna apreciación de nuestros invitados en torno a lo que se está conmemorando, los 100 años del arrastre y luego la muerte de Eloy Alfaro. Así que, Claudio, no sé si usted quiere comentar sobre el ferrocarril. A ver. Claro, yo creo que hay que hablar de Alfaro como el gran constructor del ferrocarril. En aquella época, el ingeniero que vio los estudios dijo al gobierno de Alfaro que quizás sea el ferrocarril más difícil del mundo. Y lo que ocurría era que muchas veces las tormentas y por una serie de inconvenientes se destrozaba la vía pública. Aquí hay una parte de la confesión que hace Alfaro en su historia del ferrocarril. Él escribió la historia del ferrocarril. Y cuando el ferrocarril tuvo un problema y tuvo que suspenderse, Harman le dice, ¿qué hacemos, general? Y Alfaro le contestó, primero tomemos un trago de whisky para espantar al diablo y después veremos qué se hace. Y en efecto después se hizo y se compuso el ferrocarril, quedó hecho en la época de Alfaro. Ahora, pero ahí hay un tema ahí que sí sería bueno que usted lo comente, que es este contrato de Charnacé. Es un contrato que se suscribió con este técnico, con esta empresa, no sé, que tenía como forma de pago tierras, territorio en la Amazonía. Sí, había eso también, y también existió la cuestión del, ¿cómo se llama?, bueno, en el oriente con el Perú también empezaron ya los problemas limítrofes con el Perú, que es otro aspecto también que se puede considerar durante el periodo de Alfaro, porque el asunto limítrofe también ha tenido toda la historia del Ecuador prácticamente. Claro. Yo creo necesario puntualizar aquí dos cosas. Cuando usted, Andrés, hizo la introducción, mencionó la política anticolonial, entre comillas, digo yo, de Alfaro. Es verdad, hay un ejemplo claro, Alfaro pidió la independencia de Cuba a España en el año 98, pero por otro lado en 1909 Alfaro quiso ceder las Islas Galápagos de Estados Unidos por 99 años. ¿Qué opina, Claudio? Es un hecho que no se menciona. ¿Y a cambio de qué y por qué quiso hacer eso? Porque dice en la carta, perdón que te interrumpa, sí. La carta de Alfaro dice, con las Galápagos no sacamos nada, lo único que es un estorbo para el gobierno. Por eso hay que arrendar. Son palabras de Alfaro, las cartas. Finalmente, perdón, no se aprobó eso porque hubo rechazo del pueblo generalizado. Y también hubo antecedentes históricos que valdría mencionarlos, pero ahora no es del tema, ¿no? Llegando a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos hablando de Alfaro, no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. El otro tema que también me gustaría puntualizar en el tema relacionado al ferrocarril, que hay que puntualizarlo porque es una cuestión que el mismo Alfaro lo reconoció. En enero del año 1908, el presidente de Alfaro manda hacer una serie de sellos postales para reconocer a quienes habían logrado que finalmente el tren sea una realidad en el Ecuador. Entre los sellos estaba la figura de Gabriel García Moreno como el iniciador de esa obra. ¿Sí? El mismo Alfaro honró a García Moreno y le reconoció el mérito de haber iniciado el tren. Eso es un punto que debe quedar muy claro, más allá de cualquier situación posterior. Ya. Sí. A ver, sí, yo lo que me digo, no se trata de hacer apología de los seres humanos. Los seres humanos tomamos decisiones equivocadas muchas veces, cometemos errores y digamos, somos artífices de grandes proezas, ¿no? Yo creo que en el juicio Alfaro lo que ha pesado históricamente es su grandeza, sí, su grandeza, lo que él hizo por el país, que fue mucho. Yo creo que Alfaro, aunque usted dice que se le ha mitificado, creo que él encarna valores que los ecuatorianos admiramos mucho, los ecuatorianos y ecuatorianas admiramos mucho. Nadie puede negar que Alfaro fue un hombre valiente, ¿sí? Un hombre que empezó a luchar desde mediados del siglo XIX por su ideal, por su causa, que además no solamente fue un luchador nacional, sino que fue un luchador
internacionalista, ¿no? Fue un internacionalista. Él fue un individuo que estuvo dispuesto a dar la vida por una causa, ¿no? Un hombre de una tenacidad impresionante, de una constancia impresionante. Creo que son valores importantes de referente, de identidad, que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos destacar. Entonces yo creo que en el juicio inclusive de los ecuatorianos y ecuatorianas que nombraron hace unos años como el mejor ecuatoriano a Eloy Alfaro, pese a que Alfaro ha tenido yo diría en algunos aspectos se ha invisibilizado también, o se ha pretendido invisibilizar es que son estas su figuras presencia, que un poco se las jalan de un lado y del otro los intereses en un momento dado. Y entonces, antes era del Partido Liberal, ahora es de la Revolución Ciudadana. El Partido Liberal que perdura al pacto oligárquico de 1912, que justamente es el inicio del Ecuador del siglo XX, ¿no? Del Ecuador. Del pacto oligárquico. Sí, pero o sea, ¿quiénes eran los oligarcas de ese bueno, no, pues la burguesía hace una alianza, la burguesía guayaquileña hace una alianza con los terratenientes regionales, con los terratenientes, ¿sí? Los terratenientes, con los terratenientes que retoman, o sea, los terratenientes retoman el poder con plaza, ¿no? Y obviamente la revolución pierde su contenido, podríamos decir, revolucionario, ¿no? Y el Estado que pretende Alfaro, que luchó por constituir ese Estado moderno, ese Estado burgués, pierde el norte, pierde el horizonte, pierde por las traiciones y por todas estas cosas que ocurrieron. Y entonces Paco, a ver. Habría que ver por qué se enojaron pues el general Alfaro y Plaza. No lo voy a contestar porque no lo he investigado, pero es una especie de vendetta la que se produce allí. Alfaro dice una cosa, Plaza dice otra cosa. Alfaro está en una situación, hay que decir, pero que en luchas de poderes también. Son luchas individuales y personales, ¿no? Yo creo no que sé si son luchas de personales o no, pero proyectos una división del liberalismo, unos por acá y otros por allá. Mire, el presidente Alfaro tiene grandes méritos. Tampoco lo digo yo, señor. Lo dice Roberto Andrade en la biografía de Alfaro. Alfaro fue un gran admirador de García Moreno. Asústese usted. Eso lo dice Roberto Andrade, no digo yo. Y es cierto también lo que decía Claudio Mena, pero parcializadamente. ¿Quién inicia la carretera García Moreno y concluye la llamada carretera de García Moreno? Concluye la ferrocarril, no de la carretera. No, un ratito. Yo estoy preguntando, ¿quién concluye la carretera? No digo el ferrocarril. No, García Moreno o la carretera. Hizo la carretera entera. ¿Se dice algo de eso? No, nada. El ferrocarril lo inicia García Moreno, le mataron a García Moreno y los historiadores reconocen que esa muerte de García Moreno significó la paralización de muchas cosas. ¿Qué hace Alfaro? Reconociendo una obra de García Moreno, muy bien. O en materia educacional. El último viaje fue en ferrocarril. Bueno, el último viaje el que vino para la muerte. Ferrocarril que además no era ecuatoriano, señora. El general Alfaro entregó a la empresa, no me acuerdo el número exactamente, el poder absoluto sobre el ferrocarril. Y conste que yo combatí el gobierno de Velasco Ibarra. El doctor Velasco Ibarra, que en 1944-45 recién hace el ferrocarril nacional. De manera que el ferrocarril no es del gobierno hasta cuando llega Velasco Ibarra a la presidencia de la República. Pero tampoco hay que reconocer el aporte de Eloy Alfaro. Así como usted reconoce el inicio de García Moreno, la obra de Eloy Alfaro no hay como desconocer. Es una obra que además hay que entenderla en cuál es la dimensión histórica de esa obra. ¿Cuál es la obra? Nadie le menciona. El general Juan José Flores habla de la posibilidad de hacer que ya Europa. Claro, pero el hecho es Después que viene Alfaro lo hizo. García Moreno, el principal gestor de la hizo. obra. Después viene Camaño. ¿Quién le menciona a Camaño? El doctor Antonio Flores, otro continuador de la obra. El ferrocarril, por ejemplo, de Ibarra hacia el norte, es de iniciación hecha de Camaño. Hay que decir las cosas que Alfaro tuvo la posibilidad Había que hacerlo de nuevo, y como empréstito también. No es que el historiador que hablamos hace unos años. En 1897 consiguió la autorización de la Asamblea Nacional. La obra se contrató en 17,5 millones de dólares, por los cuales se emitieron bonos amortizables en 33 años, al interés del 6% anual. De la suma indicada, un poco más de 12 millones de dólares quedaron garantizados por la nación, de manera que hubo una verdadera
buen manejo del dinero para la construcción del ferrocarril. Y aparte que también hay que entender la dimensión de ese proyecto, ¿no? Ese proyecto obviamente buscaba integrar un país absolutamente desintegrado y fragmentado, entonces se logra justamente... La nacionalidad propiamente nace en 1860, eso lo dice Benjamín Carrión. 1860, en ese país despedazado que estaba, con 4 gobiernos. Es la figura de García Moreno, la cual impone con la fuerza, no digo que no. García Moreno también fue duro en el gobierno, no se puede negar. Pero él es... Lea la Carrión, señora. La nacionalidad no se crea por decreto. La nacionalidad no se crea por decreto. Se llama Rocafuerte. Y después el señor Alfaro. Y en tercer lugar está García Moreno. De manera que muchos más fusilados hay en la época de Alfaro. Alfaro tiene decretos firmados que están al público. Había una guerra, el país vivía en guerra. Yo quisiera... El país vivía en guerra. Demos la palabra para terminar y ir terminando el tema del tren, leer una cita del historiador socialista Carlos Lazo Cueva en relación al tren. Dice lo siguiente: ese fue el único objetivo de la Revolución Liberal de 1895, y poner el laicismo. Se usa la construcción del ferrocarril para hiperbolizar el papel de Alfaro. Fue una gran obra de infraestructura necesaria para la expansión mercantil, para la ampliación del intercambio comercial que necesitaba la burguesía costeña, que al lado de los curas y los terratenientes medievales aparecía como una fuerza progresista en ese momento. Hay que superar nuestra mentalidad latina, cuasi religiosa y sentimental, poco racionalista. Es un dato interesante. La estructura del tren, como sucedió en muchas partes de Latinoamérica, hay que estudiar el contexto global del Ecuador, no reducirnos al ferrocarrilismo que tenemos muchos historiadores, fue cuando se produjo el boom agroexportador en toda América del Sur. Es muy raro que la estructura del tren coincida con los que la burguesía costeña pretendía. ¿Por qué no se hizo un tren que uniera toda la sierra ecuatoriana? Fue el ferrocarril más difícil del mundo. Sí, claro, ¿por qué no se hizo otro tren que fuera de Quito hacia el puerto más cercano que era Esmeralda? Lo que buscaba era dinamizar el mercado interno. Porque los objetivos materiales de la burguesía necesitaban un tren. Obviamente, porque ese era el horizonte. Pero tenía planes también de expandir al oriente. ¿Acaso Alfaro era un socialista? Había algunos afanes de unir al pueblo, al país. Socialista. Alfaro no era socialista. Alfaro no era un socialista. El país no se reduce. El horizonte histórico de Alfaro era la sociedad moderna, la sociedad burguesa. Ese era el horizonte. Pero es obvio. El horizonte histórico es, pero eso era muy avanzado para el Ecuador del siglo XIX. Usted debe hacer notar a su gobierno, señora, que decir que quiere imitar o que quiere seguir las huellas de Alfaro está muy mal, porque el gobierno actual no dice no ser liberal. Claro que no somos liberales. Bueno, entonces no es alfarista. Pues. No, a ver, ahí tenemos que entender una cosa, ¿sí? Estamos diciendo nosotros, ¿sí?, que somos herederos del proyecto nacional que quedó trunco con Alfaro. Eso es otra cosa. Nosotros hemos visto cuál ha sido la trayectoria del Ecuador del siglo XX, luego de la derrota y del fracaso revolucionario alfarista. Ha sido justamente un país sin un Estado nacional, sin un proyecto nacional, que fue a la deriva, y a fines del siglo XX le vimos prácticamente a nuestro país desmoronarse. Eso sí. Nuestro país estaba en proceso de desintegración, con un Estado que estaba en soletas, que nadie creía en él, sin ninguna legitimidad. Pero todo eso ha sido producto de un proceso, no ha sido de la noche a la mañana. Quisiera que vayamos un poco al desenlace del 28 de enero, ministra. No sé si usted puede aportarnos algo. ¿En qué momento se comienza a producir una descomposición de alguna manera? Se comienzan a presentar las traiciones, comienzan a presentarse también ciertas sublevaciones populares, unas expresiones populares, ciudadanas diríamos ahora, que llegan a lo que ahora mismo estamos conmemorando, esta hoguera bárbara. Además de la contradicción brutal, digamos, antagónica, podríamos decir, entre los terratenientes, el clero, la iglesia y digamos, las alas revolucionarias del liberalismo, ¿no es cierto?, estaba la propia lucha fratricida dentro del propio liberalismo. Porque obviamente dentro de este liberalismo había un proyecto de pacto, de alianza con los terratenientes. No olvidemos que Plaza tenía intereses y digamos, estaba casado con una terrateniente, ¿no? Entonces él tenía ligámenes con ese sector y, digamos, otros jefes y otros líderes también estaban en esa misma onda.
José Peralta dice, por ejemplo, que una de las tareas a las que se dio plaza en su primer gobierno de 1901 a 1905 fue depurar el ejército revolucionario de los elementos revolucionarios, ¿sí? Entonces ese ejército fue depurado, en 4 años lo depuró, y ese ejército estaba ya listo, apto para, digamos, defender el proyecto, digamos, de pacto, ¿no? Ya estaba, el ejército ya estaba consolidado en favor de esta tesis, ¿no? ¿no? Es más, en ese sentido, pues, todo este proceso que se da, que es un proceso conspirativo, que no es de unos meses, es de años, ¿sí? Es de años en el que tienen un rol claro. Y Eloy Alfaro perdió el control en un momento dado frente a este escenario que usted está Alfaro quedó aislado. Y obviamente, cuando le dan el golpe de Estado del 11 de agosto de 1911, él tiene que salir del país. No, a él le dieron un golpe de Estado porque no termina el gobierno. ¿Quiénes son los que llevan adelante esta tragedia, esta crueldad? Esta crueldad. ¿Fue el clero? Fue una alianza de los terratenientes, obviamente, ¿sí? Y este sector traidor de liberalismo encabezado por Plaza, obviamente que sí. La hoguera bárbara. La hoguera bárbara, en primer lugar, es condenable por todo aspecto. No voy a decir que está bien eso, nunca. Pero eso fue una reacción popular, ¿contra qué? Contra esta guerra civil que se armó desde Guayaquil hacia la sierra. Los muertos en Huigra, Naranjito y Aguachi, la gente estaba desesperada, viendo matar a cada momento. ¿Quiénes eran los que peleaban? Alfaro por un lado, Montero, que acabó trágicamente, peor que Alfaro. Montero, disque respaldando a Alfaro, pero queriendo él también ser jefe supremo. Pero Alfaro ya no estaba en Panamá. No, perdóname un ratito. Alfaro viene precisamente para eso. Viene cuando hay el problema ya en Ecuador. Viene cuando él estaba desplazando. Otro levantamiento. El país está despedazado, señor. Él no quería. Otro levantamiento de este año 12, también es el de 11, diré, es también el de Medardo Alfaro. Manaví, entre Manaví y Esmeraldas, se adueñan ellos del poder. Alfaro. Por eso es que los ataques a Alfaro ni siquiera mencionan a Eloy Alfaro, sino a los Alfaro. ¿Y por qué usted decía el momento de la publicidad que ya el 11 de agosto ya era el día en que debía producirse? Claro. Es que si hubiera producido de no mediar la intervención del embajador, el plenipotenciario de Chile, que le coge a Alfaro, el señor Isman, era el embajador de Chile, digamos así, él montaba a caballo en las calles de Quito. Y vio que Alfaro salía corriendo del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque el pueblo le acosaba. Y le dice que monten el caballo. Y le lleva a la embajada, le da un asilo. Claro, que estaba en donde es actualmente el Banco Pichincha, frente a la catedral. Esa era la embajada de Chile. Ahí le guarda. Se compromete Alfaro, y eso es documento, señora, se compromete él a no volver a intervenir en la política durante un año. Hace una especie de lo que ahora llamamos el derecho de asilo. Asilarse en Panamá, donde vivía y tenía sus negocios, pues ir a Panamá. ¿Y qué sucede? Que cuando a pocos meses se produce el golpe de Montero, unir el Partido Liberal, eso fue muy parecido. Y era el de Alfaro, viene de Panamá a Guayaquil. Claro. Está en Guayaquil y de ahí es que ya se lo trae el 28 de enero. Primero él trae tropas. Quiso enfrentar, provocar. Hubo enfrentamientos el 28 de diciembre y entonces son derrotados los revolucionarios que estaban, digamos, resistiendo esto, porque después del golpe del 11 de agosto hubo una campaña de terror, según lo que narra José Peralta, y de violencia brutal, y hay digamos, persecuciones. El 11 de agosto murieron 200 personas en Quito. ¿Sí? Según José Peralta, ¿no? De batalla, de operaciones. La comanda ciertamente el general Leonidas Plaza Gutiérrez. Y organizan un cuerpo militar, como lo ve usted aquí, como si fuera una guerra. ¿Y esto es de qué fecha? ¿De qué? 1911. Claro, 1911 organiza este cuerpo. Francisco, sobre la hoguera bárbara. El tema de la hoguera bárbara. Que fue el pueblo el que... Evidentemente un acto completamente condenable, atroz, brutal. Y de un pueblo enfurecido. Un pueblo asusado. Pero que tiene antecedentes. Ahora está en debate en este mes alfarista como ningún otro, el tema de sobre quién recae la responsabilidad. Hay gente del gobierno que está trabajando sobre eso, inclusive, etcétera. Y bueno, es evidente que la responsabilidad intelectual de los hechos recae sobre los mismos liberales, ¿no? Eso pienso que estamos de acuerdo todos.
porque ahora se ha hablado que incluso se quería cambiar, también ya leí hace poco que se quiso cambiar el acta de función de Alfaro, donde consta que fue muerto por el pueblo. Y aquí tiene el acta de función de Alfaro. Y el tema es que si bien fueron asusados, es verdad, el pueblo sí fue asusado por el liberalismo oligarca que ya existía en esa época, también una gran afluencia masiva de gente, muchísimos testimonios que relatan. Una cosa del asusamiento y otra cosa es el enfervorecimiento de la gente. ¿Quién pedía la sangre de Alfaro? Pedían los liberales, no los conservadores, no la iglesia. ¿Quién intervino a favor de Alfaro? Federico González Suárez, arzobispo de Quito. El único periódico a favor de documentos. Muy tibia la información del ¿Quién fue el único periódico que no pidió la sangre de Alfaro y pidió conciliación entre los ecuatorianos? El ecuatoriano, el órgano del Partido Conservador, todos los periódicos liberales de todas las gamas, del placismo hasta el propio alfarismo traidor, porque Alfaro fue muerto por los suyos, a traición, pedían su sangre, pedían que la víbora sea triturada, pedían que sea exterminada, y incluso el 29 de enero, el único pronunciamiento oficial que existe es por parte del director de la guerra, que es Leonidas Plaza, en unos términos completamente atroces, donde dice que él ha pulverizado a esa víbora. Pero ustedes están, con esto, están viendo unilateralmente a los responsables del crimen. Porque indudablemente los curas, la iglesia, sectores de la iglesia jugaron un rol asusador del pueblo. Y eso es un hecho que también ha sido reconocido por la historia. Un padre bravo fue uno de los que más enfervorizados encolerizaba y llamaba al pueblo. Yo leí el testimonio del padre bravo. Pero lo que quiero decir una cosa es que no se puede culpar al pueblo, porque es un genérico muy demasiado grande, y peor al pueblo de Quito, que en ese entonces, ¿cuántos habitantes tenía el pueblo de Quito? 50.000 habitantes. ¿Cuántos, personas, cuántos sectores se movilizaron? Muchos de ellos eran viudas, hermanos del batallón Marañón, según lo que nos cuenta José Peralta. 10% de la población de Quito. Pero obviamente no se puede decir el pueblo de Quito. Fueron sectores absolutamente fanatizados por un discurso, ¿no es cierto?, lleno de odio contra los revolucionarios, que se hacía desde los púlpitos, desde las pastorales y desde los periódicos. Lo que dice Pareja es importante sobre esto. Sí. La prensa oficialista y amiga de los conservadores pedía abiertamente por esos días la cabeza de los vencidos. Fueron los conservadores, toda esa gente la que pedía la cabeza del diario El Comercio. ¿Fue de los conservadores alguna vez? Pero también estaban otros diarios. No fue, pero si no es cuestión de decir hasta aquí llega el conservatismo y desde acá empieza el liberalismo. La verdad es que los conservadores estuvieron completamente abiertos para pedir la cabeza, decir que se los mate. Y son los responsables de la muerte de Alfaro. Lo que quiso hacer un momento Plaza fue sacarles del país. Tengo que ir a la publicidad y ahora mismo me hacen un corte y entonces volvemos en un instante para despedir. Erika, solamente vamos a despedir, vamos a ir al corte y volvemos en un instante. Ya.